Defender la libertad, pero no tiene que ver solamente con los números. Ronald Coase decía que los números, si los torturas un poco, te hacen decir lo que tú quieras. La libertad yo creo que tiene que pasar también por defender principios, defender ética, defender valores. La libertad es el principio más alto que tenemos y a veces no somos capaces de tocarle el corazón a la gente. Y nosotros tenemos que tocarle el corazón a la gente con las ganas de libertad que tenemos. Pero, como me ha explicado uno de mis profesores, Sergio Ricossa, que fue presidente de la Mont Pelerin Society, él decía que la libertad es la más violada de las mujeres y su violación es el más impune de los crímenes. Dicha de esta manera, parece una hipérbole, pero en la realidad, y gracias a la tanto declamada democracia, esto sucede a menudo. Impuestos, leyes, reglas, burocracia, corrupción, soborno, son todos hechos que se relatan directamente con la democracia. Nos habían explicado esto Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, del cual yo en Italia he publicado 2 libros como editor. Dice Hoppe que gracias a la democracia el Estado puede imponer leyes que te vinculan de por vida, aunque tú sientas que esas leyes son ilegítimas. El Estado puede obligarte a pagar impuestos por servicios o bienes que tú nunca has necesitado o que en caso de necesidad tú hubieras preferido adquirir a través del libre mercado. Como muchos importantes pensadores han escrito, la democracia cuando va bien es la tiranía de una mayoría. Cuando va mal, y sucede bastantes veces, puede ser la tiranía de una minoría. Y el voto, se preguntará alguien, ¿a qué sirve entonces? Bueno, para decirla con las palabras de Benjamin Franklin, las votaciones son 2 lobos y un cordero que deciden votando con qué cenar en la noche. Parece increíble, pero el siglo XXI nos ha mostrado algo más, o sea, cómo realmente el proceso democrático es capaz de transformarse en absolutismo. Me refiero al Venezuela de Hugo Chávez, yo vengo de Venezuela, y de Nicolás Maduro hoy. Y el caso venezolano, no estoy hablando de democracia, de elecciones de Hitler y Mussolini, el caso venezolano es emblemático por varias razones y me permite de inmediato llegar al punto focal de la cuestión que tiene que ver con el dinero y con la libre empresa. Como nos ha enseñado Ludwig von Mises, no puede existir libertad política sin libertad económica. Lo que pasa en Venezuela es, entre todos los liberales lo sabemos, una locura. Pero lo que está pasando y ha pasado en Venezuela es la simple y lógica conclusión de la invasión del estatismo democrático en la vida de cada uno de nosotros. Es la natural conclusión de la soberbia del constructivista democrático, que en el nombre del bien común y de la igualdad logra aniquilar la libertad tout court, empezando pero siempre por la liquidación de la libertad económica. Claro, Europa no es Venezuela por ahora. Tampoco los países que componen Venezuela, por ahora. Pero el superestado europeo que están construyendo en estos años, aprovechando de la interminable crisis estructural de las deudas públicas, se mueve en una dirección que es antitética a la libertad que los austriacos imaginan y han imaginado. Yo no soy un economista, no tengo papel para hablar como economista, pero sin necesidad de discurrir de bancos centrales, de sound money, de reserva fraccionaria, expansión del crédito, me he dado cuenta, tal vez como empresario, también fascinado por el marginalismo económico, de cómo el ataque a la propiedad privada se ha hecho contundente por parte de las instituciones continentales y nacionales. Y obedecen estas a la UE como obedece un perrito con su dueño. El ataque a las libertades seculares de la privacidad bancaria de Suiza, Luxemburgo, Andorra, de otros países, son aceptadas como si nada fuera, como si nada signifiquen o nada hayan significado en la historia. Y esto me deja sinceramente asombrado. Los insultos cotidianos a los paraísos fiscales, como si lo normal fuera vivir en infiernos fiscales, me escandaliza. El ataque a la propiedad privada, a través de la limitación del dinero efectivo, me revuelve el estómago. Yo he escrito, mi último libro se intitula Elogio del contante y representa el tentativo de hacer un grito a la agresión que hoy están haciendo al dinero efectivo. En la prefación de este libro escribe Giovanni Birindelli que lo que están haciendo no es atacando la libertad tout court, no es atacar la libertad económica, no es atacar la libertad monetaria. Estas libertades ya están atacadas de hace tiempo. Atacar el dinero efectivo quiere decir atacar el último centímetro de libertad monetaria que nos queda.
Y entonces me pregunto, ¿cómo es posible imaginar se pueda desarrollar libre empresa, trabajo, riqueza, cuando los gobiernos consideran a priori un delincuente aquel que usa dinero contado? ¿Cómo se puede tener ganas de hacer inversiones en un país que te cuenta que aquella persona que usa billetes de a 200 o 500 euros es, por cierto, un evasor fiscal? ¿Cómo se explica la ignorante propaganda sobre la historia de la moneda, vinculada a finalizar con la abolición del dinero contado, sino por el hecho de que los bancos están repletos de créditos que son inexigibles y la política es la que manda en los consejos de administración de estas instituciones, que más que al libre mercado responden al sistema financiero? Permítame usar las palabras de Charles Hugh Smith que yo he utilizado en mi libro. La limitación del dinero contado no es otra cosa que una acción de control de capitales. Y sin capitales, buenos y sanos capitales, posiblemente fruto de ahorros reales, es imposible construir, fortalecer cualquier tipo de empresa que no sea subsidiada o controlada por el Estado mismo, directamente o a través de formas de crony capitalism. El objetivo de esta política económica es machacar, aplastar, hundir el capitalismo desde sus fundaciones. Invenciones como el control de las cuentas corrientes, la limitación del uso del dinero, el bail-in, son diferentes formas de actuar finalizadas a una sola estrategia: robarle todo lo posible a los legítimos propietarios. Hoy en día resulta, por cierto, difícil para muchas pequeñas y medianas empresas trabajar con los bancos. La limitación del dinero contado le daría a los bancos 3 ventajas más. A cualquier operación podría ser aplicado un impuesto. A cualquier transacción financiera podría ser aplicada una tarifa. Para los bancos se acabaría el problema del bank run y ningún ahorrista podría sacar su dinero de su cuenta. En Italia esto ya existe en el Código 1834, el Código Civil. En conclusión, ¿cuál sería el resultado? Simple. Serían evidentes los provechos para los bancos y las instituciones financieras que piden a gran voz el uso del dinero digital. Pero cuando le hablas de Bitcoin, no se puede. Sería una calamidad real para la economía y para las familias. Por cómo se están desarrollando los hechos europeos y mundiales, bien sabemos que así nos relatan muchos economistas que aquí pasaron y pasan por el Free Market Roadshow, la insolvencia del sistema económico global, que es evidente. La crisis perdura, la deuda total se ha convertido en un múltiplo del PIB mundial. Los bancos centrales se han transformado en organismos de actuación de los planes de política económica y fiscal, planes autoritarios, por cierto, de los gobiernos. Las tasas de interés negativas son la última frontera de las argucias adoptadas. Es verdad que la historia nos cuenta que las maniobras autoritarias, la fuerza bruta de los gobernantes no consiguen al final resultados esperados, pero créanme, en este momento, mala tempora currunt. Hasta aquí he hablado de democracia, de dinero, con la intención de preguntarle a todos ustedes una cosa. Al final, ¿somos esclavos o individuos libres? Otra pregunta es necesaria para responder. ¿Qué es la esclavitud? Según el vocabulario que yo he utilizado, y he usado 3 definiciones, las definiciones son estas. Primero, es esclavo aquel ser humano que, perdida la libertad personal y todos los derechos civiles, se transforma en propiedad de otro y es tratado como una cosa cualquiera. Así eran los esclavos de los campos de algodón, de Egipto para las pirámides. No es nuestro caso todavía, no es nuestro caso. La segunda definición es esclavo aquel ser humano que yace bajo dura opresión, que es víctima de un poder tiránico. Bueno, Venezuela es un ejemplo. Democráticamente llegó al poder tiránico. Italia, donde la presión fiscal, me gustó la relación antes, es al 73%, 73% la presión fiscal italiana, para mí se llama tiranía. Tercera definición, es esclavo aquel ser humano que se deja dominar por una determinada condición o costumbre. Y es este tercer caso el que más me interesa subrayar, porque a mí me parece que hemos perdido el real significado de lo que debe ser y es la libertad que nos han explicado muchos de los intelectuales que nosotros admiramos y estudiamos. Me parece que nos hemos, y permítanme el uso del plural majestático, acostumbrado a doblar la cabeza frente a cualquier abuso del poder. Decía Martin Luther King que el problema no son las personas malas, el problema es el silencio de las personas buenas. En síntesis, a frente de los estropeos de la democracia y del dinero, de los cuales he explicado mi opinión, veo la gente, la masa, la multitud, los votantes, que no reacciona, que considera todo esto, lo que está pasando, como normal,
como ineludible. Para mí, la libertad es lo contrario de la esclavitud. La libertad tiene un sinónimo que es responsabilidad individual. Haber delegado a los gobiernos de cualquier tipo nuestras vidas y nuestras propiedades nos está llevando hacia el precipicio que no es tan lejano de donde nos encontramos ahora. Y termino. Paul Valéry, que es un escritor, un poeta muy interesante, afirmaba lo siguiente: la política es el arte de evitar que la gente se preocupe de las cosas que le interesan. Si no nos ocupamos pronto de lo nuestro, de nuestra vida y de nuestra propiedad, el camino de servidumbre, para decirla con Hayek, será realmente muy cerca. Gracias.